días, tardes o noches a todos los oyentes. Nosotros somos un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Decana de América, específicamente de la Facultad de Ingeniería Industrial, y el día de hoy venimos a presentarles nuestro proyecto de extensión universitaria para el curso de Físico-Química, el cual lleva por título Análisis energético de motores Otto y diésel mediante la primera ley de la termodinámica. A continuación vemos la carátula con nuestros integrantes, somos los siguientes alumnos, esta es la tabla de contenidos y empezamos con la introducción. Veremos una introducción sobre el análisis de los motores Otto y diésel, que mayormente nos centraremos en el rama de la ingeniería, porque somos los alumnos de la Facultad de Ingeniería. Los motores de combustión interna son fundamentalmente mayores en sectores como la minería, la agricultura, entre otras. Estos operan mediante el principio de Otto y diésel con unos principios históricos. También ocuparemos la primera ley de la termodinámica, ya que esto nos permite cuantificar o hacer mediciones de los motores Otto y diésel durante todo el proceso. Siguiente. Y como se puede mostrar acá, tenemos en este presente trabajo, veremos un análisis energético de los motores Otto y diésel, cómo su funcionamiento, cómo va a ser su costo, la variación de su costo, variación de su eficiencia y rendimiento en el transcurso de su durabilidad. Siguiente. Ahora veremos a la base histórica. Nos centraremos en la primera ley de termodinámica, ya que la primera ley de la termodinámica nos permite hallar la variación de energía interna con una ecuación que es calor menos trabajo, donde el delta de que es el cambio de energía interna, el Q es el trabajo y el W es el Q es el calor y el W es el trabajo, donde se pueden emplear acá diversos procesos térmicos como el adiabático, donde la presión, volumen y temperatura son diferentes. El isocórico, como se puede mostrar acá, tiene un volumen constante. El isobárico, que es una presión constante. El isotérmico, que es una temperatura constante, entre otros. Como se puede mostrar acá en la imagen, las isotermas, el isobárico, el isocórico y el adiabático. Ahora nos basaremos en el ciclo Otto. El ciclo Otto es un ciclo termodinámico que nos ayuda a hacer un modelamiento del funcionamiento de los motores. Esto funciona mediante un encendido por chispa, que son mayormente relacionados a motores a gasolina. Consta de 4 procesos. El proceso de 1 a 2, que es una combustión adiabática, de 2 a 3 es una combustión isocórica, de 3 a 4 es una expansión adiabática y de 4 a 1 es un escape isocórico. Ahora veremos una relación de conversión. ¿Cómo se relacionan estos dos? La relación de conversión es el cociente entre el volumen máximo sobre el volumen mínimo, que es el volumen 1 sobre el volumen 2. Esto nos dice típicamente oscila entre 8.1 y 12.1. ¿Esto qué nos dice? Que el aire comprimido ocupa un espacio 8 veces más pequeño a 1, o el aire comprimido ocupa un espacio de 12 veces más pequeño que 1. En motores de gasolina, a mayor relación de conversión hay una mayor eficiencia, pero esto existe un límite impuesto por un fenómeno de transición, que ahí no termina y ahí sí. Ahora veremos la ecuación de eficiencia. La ecuación de eficiencia es el ciclo Otto ideal. Depende únicamente de una relación de conversión y una coeficiente adiabática. Como se puede mostrar ahí, la ecuación de eficiencia de Otto es igual a 1 menos 1 sobre la relación de corte elevada a la coeficiente diabático menos 1, donde la coeficiente diabática es el Cp sobre Cv para gases ideales diatómicos, como se puede mostrar acá. En la relación de coeficiente teórica ronda mayormente entre los 50 a 60%, pero en la práctica es de 25 a 30, y eso veremos más adelante porque hay una variación un poco de circunstancia. Siguiente. Ahora veremos el ciclo diésel. El ciclo diésel es otro ciclo en los motores internos que nos hace un modelamiento de los combustiones por compresión, donde solo se comprime aire y la combustión se inyecta al final, donde su proceso de sacar hay 4. De 1 a 2 hay una combustión adiabática, de 2 a 3 hay una combustión isobárica, de 3 a 4 hay una expansión adiabática y de 4 a 1 hay una escape isocórico. La diferencia entre un ciclo diésel y un ciclo Otto es que en el Otto la diferencia es que en el Otto
que la combustión ocurre a presión constante en lugar que un volumen constante que ocurre en el líquido. Ahora veremos la relación de combustión en cómo operan los motores diésel. Que acá es una relación mucho más alta, que es de 14.1 hasta 25.1. ¿Qué nos significa que es de 14.1? Que el aire comprimido es 14 veces más pequeño que 1, y de 25.1 que el aire puede llegar hasta 25 veces más pequeño que un. Veremos ahora la ecuación de la eficiencia, que nos dice que en la relación de coeficiencia de diésel y el otro varía solamente en la parte derecha, ya que en la parte izquierda es lo mismo. Se le puede hacer una coeficiencia de eficiencia igual a 1 menos 1 por la relación de corte elevada a la eficiencia de radical menos 1 por la relación de corte elevada a la eficiencia de radical menos 1 sobre la eficiencia de radical por la relación de corte sobre, donde la relación de corte es un volumen 3 sobre un volumen 2, que es un volumen final sobre un volumen inicial. En los motores diésel son generalmente más eficientes de un 30-45% en la práctica, debido a su mayor relación de combustión. Siguiente. Ahora, de manera para analizar un caso, siguiendo las pautas de que actualmente pues persiste la duda entre los usuarios al momento de comprar un vehículo, si cuál de los dos motores, que en este caso estamos utilizando el motor a gasolina, que sigue el ciclo Otto, o el motor diésel. Y aunque entre ambos motores cumplen funciones muy similares y comparten principios básicos de la termodinámica, existen diferencias muy significativas entre el uso de estos dos. Por ejemplo, en sus procesos de combustión, su eficiencia térmica, su relación de compresión y consumo energético. Por lo cual, ante esta incertidumbre, hemos planeado un caso donde ambos van a seguir los mismos parámetros para que se pueda analizar de manera justa estos dos motores. Hemos analizado los ciclos Otto y diésel en condiciones ideales. Hemos seguido los parámetros, como tenemos acá el ejemplo de presión inicial, le hemos puesto 100 kilopascales, la temperatura inicial va a ser 17 grados centígrados o 290 grados Kelvin. Tenemos una relación de comprensión de 8, un calor añadido o calor inicial que va a ser de 800 kilojoules por kilogramo, una razón de calor específico del aire 1.4 y una relación de corte de diésel de 2.2. Siguiente. Allá. Vamos a determinar en este caso la eficiencia y el trabajo neto que estamos hallando en cada motor. Ya, como hemos mencionado, estos son nuestros datos iniciales y una pequeña gráfica de referencia donde acá podemos visualizar los diferentes procesos que sigue en este primer caso el ciclo Otto, en un caso ideal. Siguiente. Ya, entonces el primer proceso que va a seguir el ciclo Otto es el proceso de comprensión isentrópica o adiabática. Tenemos nuestros datos iniciales que fueron 100 kilopascales, nuestra temperatura 190.15 grados Kelvin. Y pues ahorita vamos a calcular nuestro volumen con estos dos diferentes parámetros. Bueno, utilizando nuestra ley de gases ideales, hemos podido calcular que nuestro volumen inicial va a ser de 0.8327 metros cúbicos por kilogramos. Y de igual manera, para hallar la presión en el punto 2, hemos calculado mediante la presión por volumen elevado pues en nuestra razón de calores específicos del aire, que le hemos puesto acá como un simbolito de K, y esto es constante en los diferentes puntos, en el punto 1 y en el punto 2. Ya, y finalmente pues salió nuestra segunda presión, 1837.92 kilopascales. Y de igual manera para nuestra temperatura, que esta se calcula por temperatura por volumen y su razón de calores específicos del aire menos 1. Esta es igual, como hemos dicho, constante en los diferentes puntos 1 y 2. Y finalmente, pues nuestra temperatura 2 salió 666.59 grados Kelvin. Siguiente. Y ahora nuestro segundo proceso en este ciclo Otto es el proceso de 2 a 3, que esta es la adición de calor a volumen constante.
Bueno, y como acá sigue un volumen constante, nuestro volumen 3 va a ser igual al volumen 2 que hemos hallado anteriormente, que este es igual a 0.1041 metros cúbicos por kilogramos. Bueno, acá seguimos la ecuación de que nuestro calor añadido principalmente va a ser igual a nuestra capacidad calorífica a volumen constante por la diferencia de temperaturas, nuestra temperatura 3 menos la temperatura 2. Por lo cual, nuestro dato inicial, que era 800, esto va a ser igual a 0.718 por la temperatura 3, que es la que queremos hallar ahorita, menos 666.59, que es nuestra temperatura 2. Y nos estaría saliendo 1780.8 grados Kelvin. Y de igual manera vamos a hallar nuestra presión 3. Y bueno, siguiendo, como hemos dicho, nuestra ley de gases ideales, nos estaría saliendo 4.910.02 kilopascales. Siguiente. Bueno, en el proceso de 3 a 4, esto sigue una expansión isentrópica, por lo cual acá el volumen 4 va a ser igual a nuestro volumen 1, que esto pues era nuestro dato inicial, que era 0.8327 metros cúbicos por kilogramo. Bueno, como hemos explicado en el anterior ejemplo de nuestra expansión isentrópica, esta sigue la constante, que es la presión por volumen, elevado a la constante de nuestra razón de calores específicos del aire. Y bueno, acá vamos a analizar en el punto 3 y el punto 4. Por lo cual acá nuestra presión 4 nos estaría saliendo igual a 4.910.02 por esta razón. Y finalmente nos estaría saliendo nuestra presión 4, 267.105 kilopascales. Y de igual manera vamos a calcular nuestra temperatura 4 y nos estaría saliendo 775.138 Kelvin. En el proceso 4.1, que es el último proceso de este ciclo Otto, es la cesión de calor a volumen constante. Y acá, bueno, nuestro volumen constante nos estaría saliendo 0.8327 metros cúbicos por kilogramos. Y en este caso vamos a calcular el calor que se ha expulsado de este proceso. Bueno, y acá estamos hallando y nos estaría saliendo 348.21 kilojoules por kilogramos. Siguiente. Ya, y finalmente vamos a calcular la eficiencia y el trabajo neto, que es lo que se buscaba con este problema. Y bueno, como podemos ver en la pantalla, nuestra eficiencia final nos estaría saliendo 0.5347 o 56.47%. Y nuestro trabajo neto, que es la diferencia entre los diferentes calores que han ingresado y salido, nos estaría saliendo 451.79 kilojoules por kilogramos. Bueno, y acá hemos hecho una pequeña tablita de balance energético en los diferentes procesos. Como en el proceso 1.2 y 3.4 son adiabáticos, no entra ni sale calor, nos estaría saliendo pues 0 en esos dos laditos. Siguiente. Ahora vamos a ver lo que es el ciclo diésel, aplicando los mismos valores que ya hemos trabajado anteriormente con el ciclo Otto, solo que en esta vez vamos a tener en cuenta la relación de corte, ¿no?, en el ciclo diésel. Aquí vemos las respectivas gráficas, calor entrante y el calor saliente respectivamente, y teniendo en cuenta que el ciclo diésel se trabaja a presión constante. En el ciclo diésel vemos el primer proceso de 1 a 2, que es la compresión isentrópica o adiabática, es decir, que no hay transferencia de calor, por lo tanto también la entropía se mantiene constante, no varía. Entonces vemos aquí los respectivos valores iniciales con los que empleamos la fórmula de compresión adiabática y nuestros valores obtenidos para el proceso 2. Y con estos valores se aplican para hallar el respectivo trabajo, porque al no haber transferencia de calor, nuestro Q va a ser 0. En el proceso 2 a 3 va a ser isobárico, como ya mencioné, a presión constante. Tomamos los valores de P de la presión 2 igual a la presión 3, y esto lo empleamos junto a la relación de corte para poder hallar nuestros valores en el proceso 3.
Y con estos valores, al ya haber transferencia de calor y trabajo, se pueden hallar los valores respectivos para este caso, teniendo en cuenta para todo este proceso los respectivos calores específicos a presión constante y a volumen constante del aire, ¿no? Y en el proceso 3 a 4 va a ser una expansión isentrópica o también expansión adiabática. Y aquí siempre el calor va a ser, no va a haber transferencia de calor, el calor va a ser igual a 0, y con los valores que hallamos del proceso 3 a 4 podemos obtener el trabajo que se da en dicho proceso. Y finalmente en el proceso de 4 a 1 va a ser un proceso isocórico, es decir, a volumen constante. Y como ya se hallaron los demás valores en los anteriores procesos, aquí vamos a poder obtener el calor que va a salir del sistema. Por eso el negativo en este caso. Y en la parte de los cálculos de trabajo neto y eficiencia, tenemos esta tabla que recopila todos los procesos junto a los datos. Vemos cómo en algunos casos el calor ha sido 0 porque nos indica que ha sido un proceso diabático, ya sea de expansión o compresión. Y también en el trabajo de 0 porque se mantiene el volumen constante. Vemos cómo el trabajo neto se obtiene 383.93 kilojoules por cada kilogramo, restando en este caso el calor de entrada menos el calor de salida. Y en cuanto a eficiencia, empleamos la fórmula ya anteriormente mencionada en la parte teórica y vemos cómo a comparación del ciclo Otto, en el ciclo diésel se obtiene una eficiencia mucho menor y en este caso es 47.7%. Después, una pequeña comparación entre el ciclo Otto y el ciclo diésel lo podemos ver de mejor manera entre el estado 3 y el estado 4, ya que en el estado 1 y el estado 2 vemos los valores se mantienen iguales. ¿Y cómo lo podemos comparar mejor? Señalando específicamente que en el ciclo Otto se puede evidenciar el proceso a volumen constante entre el estado 2 y el estado 3, y en el ciclo diésel se evidencia un proceso isobárico en el estado 2 y en el estado 3 porque se mantienen estos valores. Ahora vamos a ver mucho más a fondo las comparaciones entre rendimiento y eficiencia. Ahora que ya vimos cómo funciona cada motor y cuáles son sus resultados tanto teóricos como reales, vamos a pasar al tema comparativo y real de estos. Para comparar las eficiencias podemos apreciar que en el caso ideal propuesto, donde igualamos los parámetros en ambos motores, que el motor Otto es más eficiente por un 5% más que el motor diésel. Pero tomando en cuenta los valores aproximados reales de los parámetros, podemos ver que el ciclo diésel se posiciona como más eficiente. Esto debido a que la relación de compresión que hay en realidad en el caso del motor diésel es mucho mayor. Siguiente, por favor. Siguiente. Y bueno, ahí podemos apreciar cuál sería en este caso el trabajo útil real que se da en cada uno de los motores y que en el caso del ciclo diésel a ser más eficiente en el caso del tema real, este es mucho mayor, pero en el caso del tema ideal, el ciclo Otto viene a ser mucho mayor debido a que las dos relaciones de compresión fueron igualadas. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora analizando un tanto el motivo de estas pérdidas energéticas, podemos observar que gran parte de esta energía se pierde debido a la fricción que se da en el movimiento del pistón, del cigüeñal y de las válvulas, y a la transferencia de calor, que esta se da en las paredes del cilindro y la culata para que éstas eleven su temperatura y lleguen al equilibrio térmico. Además, en menores escalas podemos observar que también hay diversos factores que afectan a la eficiencia térmica. Siguiente, por favor. También tenemos que analizar que antes de poder alcanzar su máximo potencial, en el sistema cada motor tiene que estar en equilibrio térmico, y que en el caso del ciclo diésel, este demora mucho más tiempo en calentarse totalmente. Siguiente, por favor. Y como podemos apreciar, mientras más tiempo pasa, el ciclo diésel empieza a ser más eficiente, pero si se dan tiempos cortos de viaje, el motor Otto sería más idóneo. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora yendo un poco más a lo real en temas operativos, debemos considerar que el tiempo de vida del motor Otto es mucho menor que el del motor diésel, siendo prácticamente la mitad de este. Siguiente, por favor. Y considerando como tal las características del combustible, que en este caso en el ciclo Otto se usa la gasolina, en este caso hemos considerado la gasolina premium, y en el diésel se usa el diésel. Y que a pesar de que la gasolina es un poco más caro, esta genera mucho menos CO2 por litro que el diésel. Siguiente, por favor.
Y si consideramos esto a un costo anual por cada uno de los motores, podemos apreciar que a pesar de que el ciclo Otto genere mucho menos CO2 por litro que la gasolina, este termina gastando mucho más gasolina para recorrer 20.000 kilómetros, por lo que termina suponiendo una muchísima más emisión de CO2 y de gasto total en general. Siguiente, por favor. Y viendo esto a un balance total de un largo plazo de 10 años, vemos que hay una diferencia bruta de gasto. Estos datos los sacamos a base de algunas distribuidoras de estos tipos de motores en el Perú, que en este caso para los motores diésel, encontramos a la distribuidora Cummins Perú, a Diremin HDI Diesel Turbo y Autoparts, CIA Diesel y Rivera Diesel. Y en el caso del motor Otto, RCRA Motor, Xerox Motors, que son motores importados, chinos y coreanos. Y siguiente, por favor. Y bueno, tomando en cuenta todas estas diferencias mencionadas anteriormente, pudimos elaborar la siguiente matriz de decisiones, que dependiendo de las necesidades individuales de cada uno de los consumidores, se puede ver por cuál opción tomar. Entre las más destacables podemos ver que si se prefiere un uso no tan prolongado y un uso para cortas distancias, el motor Otto es ideal, ya que genera menos gasto debido al mantenimiento anual. Y si se requiere un uso más prolongado donde el uso es prácticamente todo un día entero y estos motores trabajan 24/7, es mejor optar por el ciclo diésel, ya que este reduce costos mientras más sea utilizado. Siguiente, por favor. Y bueno, acá podemos ver un poco de las referencias que utilizamos para las tablas, para poder elaborar cada una de ellas y concretizar la información. Y eso sería toda mi parte, y le doy el paso a mi compañero. Bueno, ahora para terminar un poco con la exposición, recopilando todos los datos que ya hemos visto, vamos a hablar un poco de cómo se implementaría esos conceptos en la industria 4.0 ya actual, más la emergente, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos reconocer? Que la implementación de la industria 4.0 en este tipo de conceptos que vienen ya desde hace muchos años, la implementación con diferentes tipos de motores y etcétera, es un reto para el caso de nuestro país y para toda Latinoamérica, especialmente para los países que están en el tercer mundo, se podría decir, ya que sabemos que todos estos tipos de maquinarias ya vienen siendo creadas desde productoras mucho mayores, son exportadas a la mayoría de países, y aquí es cuando recién se empieza a ver, ¿no?, la eficiencia de cada uno de los motores para distintos tipos de industria o actividades que se vayan a llevar a cabo. ¿Cuál sería digamos específicamente la aplicación más directa o más explícita de la industria 4.0 en este tipo de casos? Pues la automatización y la optimización de lo que son sistemas integrados y configurados con autosensores que vayan a monitorear cada parte de la maquinaria, o en este caso no, internamente de los motores que se estén llevando a cabo, para poder analizar en tiempo real cada una de las variables y parámetros de estos, y así determinar realmente cuál es la eficiencia de cada uno de estos y, bueno, en tiempo real ver si están trabajando o no como se requiere. En el contexto de los motores Otto y diésel, la industria 4.0 va a permitir lo que es la transformación de las máquinas térmicas tradicionales en sistemas ya inteligentes, capaces de automonitorearse y de dar un diagnóstico predictivo, se podría decir, y una optimización dinámica de su rendimiento termodinámico a lo largo de cada tiempo o cada segundo de que se está en pleno trabajo. Entonces, una de las aplicaciones que se proponen acá son el uso de sensores, como ya mencioné. En este caso se menciona como un reto, pero no es algo que sea imposible, ya que ya existen este tipo de sensores y ya incluso se encuentran en el mercado. De repente no son sensores recontra, digamos, a nivel, no sé, ustedes saben, atómico, muy chiquitos como ya la nanotecnología que está avanzando únicamente, sino que son sensores convencionales como lo son termómetros digitales, barómetros, algunos sensores piezoeléctricos para el caso de la presión, la termocupla, que es muy utilizada en lo que es el ámbito industrial, los mismos sensores inductivos que están dentro de los motores y muchos, etcétera, que ya se utilizan en muchas de las empresas actualmente, en países incluso como acá, Perú. Siguiente diapositiva, por favor. Acá podemos ver un diagrama donde se grafica más que nada los niveles en los que debería estar organizado este sistema de sensores para el automonitoreo de toda la maquinaria dentro de una empresa industrial. Vemos que tenemos ahí 4 niveles, 3 niveles, abajito en la parte de nivel de campo. Vamos a ver lo que es todo, lo que está de primera mano, primer alcance, lo que está en contacto directo con la maquinaria, que son los sensores, los actuadores, y bueno, que están unidos a la maquinaria, ¿no? Los que miden las variables macroscópicas, que vendrían a ser la presión, la temperatura, el volumen, si hay caso de sustancias, etc. Este nivel de campo va a ascender a lo que es un acoplador, en el cual va a recibir toda la información de estos sensores. Y en el siguiente nivel, que sería del control, pues estos datos van a ser configurados o transmitidos a una PC, o en este caso a una PLC, que ya sería como que un nivel más bajo de eso,
El PLC lo que va a hacer básicamente es interpretar estos datos y organizarlos para que después en el nivel supervisor, donde ya se encuentran tanto el agente humano como las máquinas, puede también, como se ve ahí, puede ser una PC, administrar y gestionar todos estos datos para después dar una conclusión o interpretarlos, ¿no? Estos mismos. Ver si todo está bajo control, incluir lo que son parámetros de referencia para ver si hay un exceso o una necesidad de más carga energética, si hay un exceso de temperatura, para así monitorear y predecir sobre todo el comportamiento de las maquinarias a lo largo de todo el proceso productivo. Siguiente. Aquí, como podemos ver, son dos ejemplos de algunas empresas que actualmente en el Perú están utilizando o implementando este tipo de sistema de automonitoreo a base de sensores. La primera es la Sociedad Minera Cerro Verde, la cual es una de las empresas mineras más grandes de nuestro país, las cuales, al estar trabajando con una gran cantidad de maquinaria, equipos, incluso también equipos de transporte como lo son tractores de alto nivel, utilizan este tipo de sensores debido a que su horario de trabajo es prácticamente durante todo el día, muchas y largas horas en las cuales las máquinas están en constante trabajo, en constante acción. Es por eso que es muy importante tener un monitoreo constante de las propiedades y el estado de cada una de ellas. En el segundo caso tenemos la Corporación Aceros Arequipa, una de las, digamos, las básicas productoras de cobre, o en este caso trabajan mucho lo que son la metalurgia y las aleaciones. En este caso sabemos que para las aleaciones y el trato con metales se necesitan llegar a temperaturas considerablemente altas, por los cuales también se da la necesidad de que cada una de las maquinarias estén a cierta temperatura de control para mantener todos los procesos en orden. Siguiente. Y bueno, por último, brevemente, algunas aplicaciones industriales de este tipo de motores. Siguiente. Tanto los motores diésel como Otto se podría decir que se encuentran en lo que son distintos tipos de vehículos. Pero si hablamos de la industria minera, definitivamente los motores diésel son los que van a predominar dentro de cada uno de estos medios de transporte, o tractores gigantes que se encuentran trabajando en promedio de 10 a 18 horas por día. En este caso se prefieren los motores diésel debido a que estos permiten la generación de una fuerza de torque a bajas revoluciones y, como mencionó mi compañero, se aprovecha de mejor manera el combustible. Además de eso, también tenemos que considerar que al trabajar durante tantas horas durante el día, pues el motor Otto en este caso va a sufrir bastantes desgastes que después van a tener que ser cubiertos con costo de mantenimiento. Es por eso que el diésel en este caso funciona mucho mejor, además de que tiene la ventaja de que la eficiencia va a aumentar a medida que transcurra el tiempo. Siguiente. También tenemos esto aplicado en la industria agrícola. Sabemos que también utilizan este tipo de vehículos grandes y trabajan durante grandes periodos de tiempo durante el día. Precisamente por eso es que también se prefieren los motores diésel para el caso de tractores grandes. Los motores Otto se utilizan más que nada para pequeños vehículos pequeños que se utilizan solamente para transportar a las personas a través de los campos de cultivo, pero si hablamos de maquinaria industrial que trabaja, siempre son motores diésel también. Siguiente. Y bueno, por último tenemos a la industria automotriz. En este caso es una industria que está más cercana a nosotros, los medios de transporte que utilizamos diariamente básicamente. En este caso tenemos a lo que es una empresa de transporte que tiene buses intraprovinciales entre Lima y Puno, como se puede ver en la imagen. En este caso el vehículo va a recorrer grandes distancias, una gran cantidad de kilómetros, y va a tener que soportar altitudes diferentes, ya que sabemos que Puno tiene una altitud mucho más mayor, considerablemente mayor con respecto a la de Lima. Y por tanto el motor diésel es el que se considera el óptimo para este tipo de vehículos por las distancias que estos tienden a recorrer todos los días y también por el costo del combustible, que para el caso del diésel es menor. Siguiente. Y bueno, ahora para concluir, en este trabajo realizamos un análisis comparativo tanto entre los motores Otto y diésel, aplicando la primera ley de la termodinámica. Y gracias a ello pudimos evaluar tanto su eficiencia y comprender mejor las pérdidas energéticas que afectan a su funcionamiento en la realidad. Profundizando un poco más en esto, describimos detalladamente los procesos de compresión, combustión y expansión de cada ciclo, lo que nos permite entender por qué existen diferencias en el rendimiento de ambos motores. También comparamos sus eficiencias idealizadas con sus eficiencias reales, evidenciando que factores como la fricción, la transferencia de calor y la combustión no ideal provocan disminuciones en la eficiencia que se observa en el mundo real. Además, identificamos
que hoy en día las herramientas de la industria 4.0 permiten mejorar el estudio, el diseño y la operación de los motores, logrando optimizaciones que antes no eran posibles. Y finalmente reconocimos las aplicaciones prácticas de cada tipo de motor. El motor Otto es más adecuado para vehículos urbanos y situaciones donde se requiere mayor potencia específica, mientras el motor diésel destaca por su mayor eficiencia en cargas pesadas, operación continua y consumo reducido de combustible. En resumen, este análisis no solo reforzó los conceptos termodinámicos estudiados, sino también demostró la importancia de la innovación tecnológica para el desarrollo de motores más eficientes y sostenibles. Esto sería todo de parte de nuestro grupo. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos despedimos.